agradezco al Señor en esta preciosa tarde por la oportunidad que Él nos concedió de poder ser parte de este seminario. Gracias a Dios por el ministerio del profeta César y el grupo que envió en misión hacia el área de Petén. Dios, a través de ellos, Dios permitió que nosotros seamos parte de este seminario, y es el resultado por el cual estamos hoy acá. Y queremos decirles que es de grande bendición para nuestras vidas y como para nuestro ministerio, porque lo que Dios ha compartido hoy es parte del trabajo que Él ha dicho que debemos de realizar en los lugares donde Él nos concede poder estar administrando su obra. Mi nombre es Inés Monterroso, vengo del municipio de Las Cruces y hemos venido un grupo de hermanos de la iglesia, 16 hermanos, pero en sí venimos 21, porque en el grupo que venimos vienen agregados 2 pastores. Viene el pastor de la iglesia de los Josefinos, de Misión Cristiana de los Josefinos, y su hijo, pero también viene el pastor de la iglesia Misión Cristiana del Paraíso, y con él también vienen 2 discípulos. Entonces, lo que hoy hemos recibido, creemos que es el propósito de Dios para su obra en aquel lugar donde Dios nos tiene. Así que estamos muy agradecidos de parte de Dios hacia el profeta César, su familia, la iglesia en general, y estas enseñanzas creemos que son de grande bendición. Así que regresamos allá a Petén llevando esa bendición y agradecidos también con Dios y con ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos lo permite, en una próxima oportunidad estaremos también con ustedes. Dios les bendiga y gracias. Bueno, en este día domingo queremos dar la gloria y la honra al Señor por haber sido invitados a participar en este día domingo a través de un seminario en el cual estuvimos y acabamos de concluir, y hemos escuchado 3 talleres plenarias en las cuales se nos ha hablado acerca de lo que es el diseño de Dios, tanto formando al hombre como la imagen y la semejanza de Jesucristo en nosotros, y ese es el propósito principal, y las demás herramientas solamente son ayudas. Bueno, para nosotros el haber sido invitados a participar en este seminario por el pastor profeta César del CID, juntamente con su congregación, pues la experiencia ha sido muy hermosa, porque hemos sentido la presencia del Señor aquí en medio de nosotros, pero también la presencia, ¿verdad?, no solamente de iglesia, sino como cuerpo, y hemos sido edificados a través de los ministerios, ¿verdad?, como lo que dice Efesios, ¿verdad?, que preparando a los santos para la obra del ministerio, y hemos visto el ministerio de maestros, ¿verdad?, enseñando de una manera eficaz la palabra del Señor, bastante explícita, para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, todas estas herramientas que vienen hacia nosotros. Así de que la experiencia que nos llevamos es que una vez más el diseño se va haciendo más revelado hacia nosotros, y el propósito de todo esto pues es estar juntos, participar y ser edificados como el cuerpo de Jesucristo. Yo como pastor de Misión Cristiana del Calvario en Río Dulce,
hemos venido con un grupo a participar y vamos edificados, vamos, como decimos en Guatemala, ¿verdad?, cargando pilas y poniéndonos pilas para que esto se pueda ensanchar de una manera muy especial. Así de que agradecemos al Señor y también, ¿verdad?, al profeta César por esta motivación y esta invitación, y al mismo tiempo también la participación de poder realizar todas estas cosas, ¿verdad? Así de que Dios me les bendiga y gran bendición para todos nosotros. Amén. Estamos muy contentos de realizar este seminario de grupos de comunión familiar aquí en la ciudad de Puerto Barrios. Creemos firmemente que el propósito de Dios es integral. El propósito de Dios tiene que ver con la imagen de Cristo en nosotros. Pero no solamente imagen, también creemos firmemente que tiene que ver con la expresión de Cristo Jesús. Pero bueno, dentro del propósito de Dios están los grupos de comunión familiar. Los grupos de comunión familiar no son el propósito de Dios, son un recurso. Sin embargo, como recurso o como principal estrategia, tenemos que realizarlos correctamente. Por eso nos vemos en la necesidad y en la determinación de realizar estos seminarios. Seminarios que venimos haciendo ya por varias ocasiones y en donde nos sentimos muy contentos porque podemos ver los resultados de lo que estamos realizando. Yo me gozo tanto porque en este seminario tenemos pastores y tenemos gente de la iglesia de Honduras, de Río Dulce, de Petén, vienen varios de la Nueva Unión Petén, del Chal Petén, del barrio San Juan también allá en Petén, Las Cruces y de los Josefinos. Es verdaderamente maravilloso ver el desplazamiento de la gente en este lugar que tiene hambre y sed de Dios y que anhelan no solamente estar realizando grupos de comunión familiar, sino estarlos haciendo correctamente. Así es de que yo les animo a ustedes a que nos acompañen en este seminario para que podamos cada uno de nosotros ver lo que estamos haciendo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Creemos firmemente que los grupos de comunión familiar son una bendición extraordinaria, una bendición maravillosa, pero naturalmente tenemos que apegarnos al diseño que el Señor ya ha mostrado. Vamos, acompáñenme pues y juntos participemos de este maravilloso seminario. Un abrazo, bendiciones para todos. Vamos a comenzar con esta segunda enseñanza que tiene por título Fructificad y multiplicaos. Voy a pedir a todos que repitan el título de esta enseñanza. ¿Cuál es? Vamos a decirlo una vez más. Muy bien. Vamos a ir a las Escrituras, a Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. A ver, mi hermana, léalo, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Cuando Dios dice hagamos al hombre, lo que Dios está determinando allí es su plan. Pero ¿qué sigue diciendo ese texto? Léalo, por favor. Vamos a decirlo otra vez. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Muy bien, hasta ahí nada más, gracias. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, lo que Dios está determinando ahí es su plan. Pero luego Dios dice conforme a ¿qué? Léalo bien en la Escritura, conforme. Muy bien,
hagámoslo a nuestra imagen, pero conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que Dios está determinando en esa parte? Su propósito. Ahí va implícito ya el propósito de Dios. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo que Dios hace es establecer su plan, pero también su propósito. Yo sé que para muchos de nosotros esto es algo que ya conocemos, que sabemos muy bien. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué me dicen? Que seamos hechos conformes a su imagen. ¿A la imagen de quién? De Cristo Jesús. Pero ¿por qué nosotros necesitamos en esta mañana aprender, seguir aprendiendo sobre esto? Porque hay muchas iglesias, estoy hablando en este momento de iglesias dentro de la misión, que todavía tal vez se confunden con esta parte y creen que los grupos de comunión familiar son el propósito de Dios. Algo que nosotros debemos entender es que cualquier iglesia de Misión Cristiana El Calvario, sin importar a qué ciudad pertenezca, de dónde sea, ni qué cantidad de grupos tenga, puede que tenga 10 grupos de comunión familiar, puede que tenga 30, puede que tenga 100, 500, pero el hecho de que tenga grupos de comunión familiar no significa que está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo así? Bueno, es que los grupos de comunión familiar como tal no son el propósito de Dios. Se los voy a ejemplificar de esta manera. Vamos a pensar que este es el propósito, ¿sí? Este círculo grande. Entonces, aquí dentro están los grupos de comunión familiar, ¿sí? Pero aquí dentro también están los grupos ¿de qué? De adiestramiento. Es decir, que el grupo de comunión familiar es una parte del propósito de Dios. ¿Me doy a entender? El grupo de comunión familiar, así como los grupos de adiestramiento, son recursos que Dios nos da a nosotros para que podamos cumplir el propósito de Dios. Pero déjeme decirle y enseñarles algo en esta mañana. Propósito tiene que ver con imagen, sí, pero no solamente tiene que ver con imagen. Vamos a ver primero este ejemplo. Ahí hay una mamá con su hija. Venga, por favor. Nos va a servir de mucho en este ejemplo. Bien, ¿cuál es su nombre? Udelfa Escobar. ¿Cómo? Udelfa Escobar. Udelfa, muy bien. ¿Y el suyo? Dayana, dice que se llama. Bueno, tenemos aquí a una madre y a su hija. Déjeme mirarlas por un momento. Sí se parecen, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Sí, se parecen. Pero todavía para ayudarnos más en el ejemplo vamos a pensar que son idénticas. ¿Sí? Entonces, mi hermana Udelfa y su hija Dayana, ellas son idénticas. En su imagen, vamos a pensar que mi hermana Udelfa es bien pasiva. ¿Sí? Bien pasiva. Pero su hija Dayana es hiperactiva. Entonces, mucha atención a este ejemplo. Aunque físicamente son idénticas, aunque tienen la misma imagen, a la hora de expresarse, se expresan muy diferente. Porque ella es pasiva, pero ella es hiperactiva. Entonces aquí viene la relación. Propósito tiene que ver con imagen, sí, pero propósito no tiene que ver únicamente con imagen, tiene que ver también con expresión. No se trata únicamente de que yo tenga la imagen de Cristo, sino de que yo exprese a Cristo, de que yo exprese su naturaleza.
¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos la imagen de Cristo en nosotros, pero no estamos expresando la vida de Cristo? Y aquí no se trata solamente de expresar. Esto tampoco es solamente expresión. ¿En qué sentido? Yo puedo expresar cosas buenas, ¿sí o no? Hay gente, hermanos, que es muy educada. Hay gente que es muy culta, que debido a la educación que tuvo, a los valores que les inculcaron, son personas que expresan cosas buenas. Pero la pregunta es, ¿será que porque son muy cultos? ¿Será que porque son muy educados expresan cosas buenas? ¿Será que por eso están expresando la naturaleza de Cristo? No. Por eso no se trata tampoco solo de expresión. Se trata de expresar a Cristo tal y como Él es. Por eso vemos nosotros en Juan, vayamos a las Escrituras, Juan capítulo 14, verso 8 y 9. Léeme Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gracias. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Ahí. Muéstranos el Padre y nos basta. ¿Pero qué le responde Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de la expresión del Padre en Jesús. Por eso es que en los grupos de comunión familiar nosotros aprendemos y lo hacemos a través de los manuales que tenemos. A través de cada enseñanza que se está impartiendo, tú y yo estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo ¿para qué? Para poder expresar a Cristo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos el manual de carácter. Y en el manual de carácter aprendimos, entre otras cosas, acerca de la misericordia. ¿Sí? Pero no se trata de conceptualizar la misericordia. ¿Cómo sería conceptualizar la misericordia? Que yo solamente tenga conocimiento, que yo pueda pararme y decir, misericordia es... 2 puntos y toda la definición, ¿verdad? Eso es conceptualizar la palabra misericordia. Aquí no se trata de conceptualizar, aquí se trata de que yo esté expresando la misericordia, de que yo esté viviendo la misericordia. Por eso el proceso de discipulado en los grupos es algo muy importante, la forma en la que aprendemos. Nunca tomes en poco la enseñanza del manual en un grupo, porque es ahí como el Señor está utilizando esa palabra para hablar a nuestras vidas, pero para que nosotros podamos ser transformados y no solamente tener la imagen de Cristo, sino también expresar la vida de Cristo. Génesis capítulo 1, donde iniciamos, y veamos lo que dice el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Quiero empezar definiendo lo que no son los grupos de comunión familiar. Les dije que no son el propósito, pero sirven para cumplir ese propósito. Pero los grupos de comunión familiar, hermanos, no son una carga. No sé cuál ha sido la experiencia de nuestros hermanos hoy que vienen de otras iglesias, siempre de la misión, por supuesto. Pero los grupos de comunión familiar no son una carga. Los grupos de comunión familiar tampoco son un pasatiempo. No es que yo no tengo nada que hacer el día sábado y por eso decidí tener grupo. No. Los grupos de comunión familiar tampoco son una pérdida de tiempo. Los grupos de comunión familiar no son una reunión social. Diga conmigo, en Misión Cristiana El Calvario, los grupos de comunión familiar
son una bendición. ¿Qué dice entonces ahí el verso 28? Y los bendijo Dios. Tenemos esa bendición de parte de Dios. Pero luego, ¿qué dice? Léalo. Hasta ahí. Vamos a ver hoy dos aspectos vitales en la vida de todo discípulo. Estos tienen que ver con fructificar y tienen que ver con multiplicar. ¿Qué significa la palabra fructificar? ¿Quién me puede decir? Es dar fruto. Fructificar es exactamente eso, es dar fruto. Pero cuando nosotros hablamos de multiplicar, tiene que ver con producir, pero también con reproducirse. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 1 y 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, diga conmigo, en mí, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, hermanos, yo puedo estar en Cristo. Nosotros sabemos que estamos en Cristo, pero eso no significa que automáticamente empiezo a dar fruto. ¿Sí? Así se han quedado muchos discípulos con ese entendimiento. Bueno, como yo estoy en Cristo, entonces que venga el fruto tiene que surgir naturalmente. No es necesariamente así. Ciertamente yo estoy en Cristo, pero yo debo entender que es mi responsabilidad el llevar fruto, que yo debo dar fruto. Eso tiene que ver con lo que a mí me toca hacer. Miremos el verso 4. ¿Por qué alguien no puede llevar fruto según lo que nosotros acabamos de leer? Porque no permanece en Cristo, porque está separado de Cristo. Muy bien. ¿Sabe? Nosotros podemos intentar o encontrarnos intentando hacer algo fuera de la persona de Cristo. Puedo tratar de hacer el grupo, puedo estar tratando de hacer distintas cosas que tienen que ver aún con la obra del Señor, pero estar haciéndolo fuera de la persona de Cristo. Y esa es la razón o una de las razones por las que no voy a llevar fruto, por las que no voy a producir. Hay un orden bien interesante ahí, y ese orden habla de estar en Cristo, pero también habla de permanecer en Cristo. No es lo mismo estar en Cristo y permanecer en Cristo. Hay gente que está en Cristo, pero que no permanece en Cristo. ¿Me doy a entender? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos encontrarnos haciendo nosotros? Tú y yo como discípulos, porque aquí en primer lugar todos somos discípulos, pero también como discipuladores o en la función que desempeñemos. Necesitamos encontrarnos metidos, sumergidos en el río de Dios. Tú y yo necesitamos sumergirnos en el río de Dios. ¿Sabe? Eso no es una opción. No es que si yo quiero me meto y si no quiero no me meto. Yo necesito meterme al río de Dios. Pero ¿cómo se expresan muchos? Hay muchos que dicen: ¡hala, qué rico!, ¿verdad? El río de Dios, las aguas de Dios, el mover de su espíritu. Yo estoy metida en ese río, yo estoy sumergida en ese río, pero de repente se salen, no permanecen ahí. O encontramos a otras personas que están a la orilla de ese río metidas, ¿verdad? Como la gente que va al río y dice: ¡hala, la pasé muy bien! ¿Te metiste? Sí, en la orilla estuve, rico estuvo el agua, viera, qué delicioso. Para ellos eso es suficiente. Pero vamos a ver la experiencia del profeta Ezequiel. Miremos en Ezequiel 47, verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá.
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El principio dice, y toda alma viviente, ¿cómo dice ahí? Dice que nadare. Y hasta aquí, hermanos, yo no he conocido a nadie que pueda nadar en la orilla del río. ¿O usted sí? ¿Verdad que no? Para poder nadar, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos, meternos en el río. Esto no se trata de un meterse y salirse, de un entrar y salirme cuando yo quiera. Yo necesito estar metido en el río de Dios, sumergido en ese río para poder producir y dar fruto, los frutos del reino de Dios que nosotros debemos dar. Entonces, ¿cómo encontramos a muchos discípulos nosotros? ¿Sabe cómo? Como los que están afuera del río. ¿Quiénes son los que están afuera del río? Son los que se asolean, son los que se cansan, son los que se aburren, son los que ya no quieren saber nada. Pero pregúntele a alguien que está sumergido en el río si se quiere salir. No, está disfrutando de lo que está haciendo. Entonces tú y yo, como discípulos del Señor, como discipuladores de grupos, no podemos encontrarnos cansados, agotados, aburridos. ¿Cómo se expresa alguien que está fuera del río? ¡Hala, qué aburrido! ¿Cuándo van a terminar? A ver, así habla alguien que está fuera del río. Este es un detonante clave para entender quién está metido en el río, sumergido, y quién está afuera, entrando y saliendo, diciendo que está, pero no está. El verso 9 que dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, ¿y qué más? Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Hermanos, estas aguas de Dios van a traer y están trayendo muchísimos peces. Pero les pregunto en esta mañana, ¿quiénes son aquellos que conocen las aguas, que conocen acerca de la pesca como tal? ¿Quiénes son? Los pescadores. Ellos pueden hablar, pueden explicarnos muy bien porque saben, porque conocen. Y miren qué lindo. ¿Qué dijo el Señor Jesús de nosotros? Y os haré, diga conmigo, yo soy un pescador de hombres. Entonces necesitamos entender que viene esta cantidad numerosa de peces. Alguna iglesia, tal vez fuera de la misión, podría estar diciendo, a nosotros el Señor nos ha llamado a pescar cierta clase de peces. Nosotros trabajamos solo con la gente pobre. Pero en las Escrituras yo encuentro que hay numerosas clases de peces que van a venir. Ahí está la gente pobre, pero ahí está la gente rica que necesita de Cristo. Estas aguas traen a los profesionales, pero también traen a aquellos que no han alcanzado ningún grado académico y que necesitan de Cristo. Necesitamos aprender a pescar toda clase de peces. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cómo es que se da el fruto y la multiplicación? ¿Y cómo es que no se da? En primer lugar, el fruto y la multiplicación no se da afuera del río. Tampoco se da por meternos al río, pero salirnos. Eso es como estar en Cristo, pero sin fruto. ¿Sí? ¿Cómo se da entonces el fruto? ¿Cómo obtenemos ese fruto y la multiplicación? Cuando nosotros nos sumergimos y nadamos en ese río. Juan 15 nos habla a nosotros de ese fruto que tenemos que tener y llevar. Y este fruto, hermanos, tiene dos connotaciones. En primer lugar, habla del fruto del Espíritu que se está produciendo en mi vida. Es esa obra de transformación maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Pero la otra connotación
tiene que ver con el fruto que yo estoy ganando, que yo estoy trayendo a Cristo. Tiene que ver con mi alcance de las personas que estoy trayendo a Jesús. Tiene que ver entonces con dos aspectos. Miremos Juan 15:16. Rápidamente vamos a ir a esa parte de las Escrituras. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acá hay algo que todos necesitamos entender. Yo no lo elegí a Él. Dice que Él nos eligió a nosotros. Pero ¿para qué nos eligió el Señor? Dice, os he puesto. En esta mañana te hago esta pregunta. ¿Para qué te ha puesto el Señor ahí donde tú estás? ¿Para qué te puso el Señor en ese grupo de comunión familiar donde tú estás? ¿Para qué te puso el Señor en la iglesia en la que tú estás? El Señor no te puso en ese lugar para que tú solamente impartas una lección. El Señor no te puso en esa iglesia para que tú te sientes y en cada servicio escuches la palabra nada más y te edifiques solamente. El Señor te puso para que vayas. El Señor nos puso a todos nosotros para que vayamos, llevemos fruto y ¿qué más? Y ese fruto entonces permanezca. Voy a pedir ven Antonio, me vas a ayudar con este ejemplo. Vamos a pensar, Antonio, dije que el fruto tiene dos connotaciones. Antonio, en su grupo de comunión familiar, aprendió acerca de la misericordia. Y resulta que él no era misericordioso, pero como se trata de expresar a Cristo, él empezó a expresar misericordia. Pero viene Antonio y pasa una semana expresando misericordia, pero la siguiente semana ya no la expresa. Ese no es el fruto que hay que llevar. Él necesita entender, hablando del fruto que está en nosotros, del Espíritu Santo, que ese fruto debe ser permanente. ¿Sí? Pero ahora les dije que la segunda connotación tiene que ver con el fruto de ir y alcanzar a otros. Así que ve por favor y alcanza a otros para Cristo y los traes aquí. Viene Antonio y alcanzó a dos. Tuvo dos frutos, ¿sí? Diego y, ¿tu nombre? Jafet. Entonces Antonio ya está teniendo fruto, alcanzando a otros. Pero resulta, y me gusta antes de explicar esto, que tomó a dos y no solo a uno. Porque la Escritura habla de llevar fruto, pero el verso 8 dice de llevar mucho fruto, ¿sí? Aprendimos la enseñanza pasada a no ser escasos, así que muy bien. Pero resulta que pasa el tiempo, pensemos que pasan 2 semanas y Jafet lo dejó la novia, entonces Jafet está bien dolido, no quiere nada con nadie. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Jafet? Baja, por favor. Jafet se va. Adiós. ¿Qué pasó con ese fruto? Se perdió. Pero tiene otro fruto, ¿verdad? Pero resulta que Diego, no sabemos qué pasó con él. De repente dejó de asistir al grupo, dejó de asistir a la iglesia y también se fue. Otro fruto que se perdió. Entonces, ¿qué va a hacer Antonio? Va a ir y va a buscar otro fruto. Mire, esto es lo que está pasando en los grupos. Ponga atención. Trae a alguien más. Vino Antonio y ganó a 2 más. ¿Nombres? Adriel. Edgar. Trajo a Adriel y trajo a Edgar. Pensemos que Adriel y Edgar pasan más semanas, pasan más meses. Hablemos de 1 año y medio. Mis otros hermanos medio año estuvieron nada más. Ellos 1 año y medio permanecieron, ¿verdad? Parece que el asunto marcha bien. Pero de repente Edgar vio algo en el grupo de comunión familiar que no le gustó. Decidió irse. Se va. A Adriel le hicieron una mala cara en la escuela bíblica. No le gustó lo que le dijo la maestra de escuela bíblica.
se fue. ¿Qué pasó aquí con Antonio otra vez? ¿Qué va a suceder cuando venga el Señor y busque fruto en esta higuera? No hay. Pero ¿cómo se expresa él? Señor, yo los traje. Señor, yo les hablé. No sé qué querían ellos, no sé qué les pasó. No es mi responsabilidad. ¿Te recuerdas que al principio, Señor, yo hasta los llevaba al templo? Yo iba por ellos. Sí, pero lo que Antonio no entendió es que en el reino de Dios existe la permanencia de fruto. Y que si él no está sumergido en el Señor, en las aguas del mover del Espíritu de Dios, su fruto no va a permanecer. Ni su fruto como transformación, ni el fruto que él esté alcanzando. Eso es lo que no hemos entendido muchas veces. Gracias, Antonio. Entonces necesitamos estar sumergiéndonos, necesitamos nosotros estar haciendo lo que el Señor nos manda hacer para que nuestro fruto permanezca. Juan 17, miremos rápidamente Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Algo que debemos aprender es que los discípulos no son de mi propiedad. Diga conmigo, los discípulos no son míos, son del Señor. ¿Mi función cuál es? Enseñarles a guardar la palabra. Esa es mi función, nunca apropiarme de ellos. ¿Por qué se pierde un fruto? Hay varias razones, pero una de ellas es porque me apropio de ese fruto, porque lo hago mío cuando no es mío, y este tipo de pérdidas no se pueden estar dando, hermanos, en el reino de Dios. Otra razón por la que se pierde un fruto es porque no les estoy enseñando a guardar la palabra de Dios, lo que Dios nos mandó a hacer. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa es nuestra función. Pero les dije que hay varias razones. Entonces, otra más, un discípulo puede perderse, un fruto no permanece porque no estoy sumergido en Cristo, porque no estoy en Cristo, porque me apropio de ellos. Pero si algo debo entender es que son del Señor, y mi tarea sí es dar fruto y multiplicarme, pero enseñándoles a ellos a guardar lo que el Señor nos mandó a hacer. Dios de toda potestad eres tú. De veras, hermanos, es una enorme bendición el poder transmitir a ustedes este seminario. Esta es la segunda enseñanza, fructificad y multiplicados. Es importante y sumamente necesario que cada uno de nosotros podamos recordar que hacer grupos es lindo, es definitivamente parte de lo que Dios ha dicho y que tiene que ver con nuestro crecimiento. Sin embargo, no solamente es de hacer grupos, hay que hacerlos correctamente. Por eso la enseñanza que vimos, el seminario en sí constó de 3 enseñanzas. Ya hemos visto la primera la semana anterior, que fue acerca de serás salvo tú y toda tu casa. Hoy hemos visto la enseñanza y escuchado la enseñanza fructificada y multiplicados, y la próxima semana estaremos entonces transmitiendo la tercera y última enseñanza que constó este seminario. Para nosotros es muy gratificante el saber que podemos bendecirles a ustedes y podemos edificarles grandemente. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. Así es de que esperamos sus comentarios, sus preguntas, y poder sintonizarnos la siguiente semana también. Bendiciones para todos, un abrazo y hasta pronto.